Bueno, Diego, pues empezamos entonces. Nada, me gustaría empezar dejándote a ti tu espacio para que tú te presentases. ¿Cómo te presentarías ante alguien que no conoce a Diego del Morao? Bueno, soy Diego del Morao, soy hijo de Moraito Chico, soy de Jerez, vengo de una estirpe de guitarristas. Mi familia, mi abuelo era guitarrista, mi tío Manuel, hermano de mi abuelo también, y bueno, y flamenco por bandera. Por eso mismo naciste en una de las sagas guitarrísticas más importantes de Jerez. ¿Cómo se vivía la guitarra en tu casa cuando eras niño? La guitarra para mí es una cosa natural. Yo, cuando me hacen esa pregunta, pues no sé cómo se vive la pregunta, o sea, que no sabría contestarte, es cómo se vive en una casa donde no hay guitarra, cómo la vive un niño. Yo la vivo de una manera natural. Mi padre lo escucho tocar desde que soy un niño, y aunque nunca piensas, a lo mejor tú cuando eres tan niño, en lo que va a significar eso, pero forma parte de tu vida y al principio es como un juego, está ahí, siempre está presente. ¿Es cierto que tu padre al principio no estaba muy convencido de que siguiese sus pasos como guitarrista? ¿Cómo recuerdas tú este momento? Es que es verdad que los guitarristas, la vida del guitarrista es un poco sufrida, y mi padre no estaba muy de acuerdo porque se pasa mucha fatiga. Aparte de que el instrumento es muy exigente, hay mucha competitividad, hay muchos y muy buenos, entonces para que un padre a un hijo le des, le dé el beneplácito, ¿no? de decir, venga, yo creo que no es tan fácil, te tiene que ver condiciones, y él, sabiendo de lo difícil que es, pues a él le costaba trabajo de animarme. Lo que pasa es que ya cuando va cumpliendo una edad y ya es una razón de ser, para mí la guitarra, yo no sé, concibo la vida de otra manera, pues ya él se da cuenta y ya no tiene más remedio que entenderlo. ¿Hubo algún momento en el que esta decisión cambió o simplemente fue con el tiempo? Yo se lo dije ya de una manera. Yo venía ya tocando, como te he dicho, uno empieza jugando a ser guitarrista cuando es un niño. Tu padre es tu ídolo, tu padre es tu héroe, lo ves tocando la guitarra, pues tú lo quieres imitar, ¿no? Y ya después pues empiezas a tocar hasta que ya llega un punto que la guitarra necesita toda tu energía y todo tu enfoque. Entonces ya dejé los estudios y ya le dije que yo quería ser guitarrista y que yo no podía estar ya dividiendo el tiempo, sino la guitarra necesita toda tu energía y todo tu enfoque, y ya lo entendió y también lo respetó. Desde pequeño ya estabas en escenarios. ¿Cómo fueron esos primeros pasos o qué recuerdas de esas primeras veces? Yo empecé con la macanita, que tengo fotos en casa no tengo ni barba, o sea, tendría 16, 17 años, y ya empecé en los festivales. Mis primeros pasos como profesional. Después antes estuve en un coro rociero y donde me llamaban pues sacaba la guitarra. Pero mis primeros pasos lo di con la macanita, y la verdad que recorrí todos esos festivales de Andalucía con las primeras figuras por allí, siendo un niño en esos camerinos con tantos artistas, y eso se lo debo a Tomasa y después pues con muchos artistas. Después ya prácticamente empecé a trabajar con mucha gente de Jerez y después. Pero la que me dio la alternativa ya a subirme en los escenarios y ya compartir carteles con las grandes figuras fue la macanita, quizás. ¿Quiénes han sido las figuras que más te han marcado en tu forma de tocar y en la manera que tienes hoy en día de entender el flamenco? Hombre, pues mi padre, por supuesto. Y después yo creo que los guitarristas, conforme vamos evolucionando y vamos creciendo, ¿no? como guitarristas, ya nos vamos influenciando de muchas cosas, ya no solo del flamenco, ¿no?
Pero sí es verdad que a lo mejor la base, mi base, pues está claro que es el toque de Jerez, de mi tierra, de los cantadores también de mi tierra, de esa época maravillosa, del Torta, no sé, esos festivales, esas fiestas de la bulería maravillosas. Y por supuesto, pero claro, hablar de Camarón, del maestro Paco de Lucía, eso forma parte de todas las generaciones, ¿no? De las mías, de la anterior, de la posterior. Pero yo quizás me crié en el flamenco en Jerez tiene mucha fuerza y a nosotros se nos nota que somos de Jerez. Conociste a Paco durante la producción del disco de La Tana y cuentas que aunque te hacía mucha ilusión, eras como incapaz de decirle nada. ¿Cómo recuerdas ese primer encuentro con Paco? ¿Qué sentiste cuando lo tuviste delante? Imagínate, a mí me da mucha vergüenza y es una cosa que llevaré toda mi vida como un regalo de la vida, un regalo y fue muy poquito tiempo, fue poco tiempo pero muy intenso y absorbí muchas cosas y aprendí mucho de él y hay muchos compañeros que han estado de gira, que lo conocen muchísimo más que yo y tienen mil anécdotas, ¿no? Con él, ¿no? Y los envidio, ¿no? En cierta manera, pero también te digo que ese tiempo que estuve con él y esa semana, porque fueron semanas, para mí fue increíble y yo después me permití el lujo de molestarlo, de llamarlo. El maestro era una persona, un artista, una persona increíble y, no sé, mejor músico de la historia para mí. ¿Cómo dirías que era en el tú a tú, fuera del escenario? En el tú a tú a mí me trataba muy bien. Mucha gente dice que era muy guasón, pero a mí me trataba muy bien. A mí me trataba bien. Y era muy natural y me decía las cosas con mucha simpatía. Él quería mucho a mi padre, respetaba mucho a mi familia, me hablaba del toque de mi tío Manuel, me hablaba del disco de tío Manuel con Terremoto, con Fernando Terremoto, que echándole muchas flores y por supuesto a mi padre, lo quería mucho. Entonces a mí me trataba muy bien, y yo lo que tengo es eso. Y un regalo. Esas 2 semanas fue un regalo. ¿Hubo alguna vez que él te dijera algo así muy concreto, o alguna frase pequeña, aunque fuese, que tú a día de hoy sigas recordando, que tengas en la cabeza? Me dijo alguna. Me dijo alguna. No te voy a decir alguna. Te voy a decir las que puedo decir, ¿vale? Vale. Por ejemplo, él, cuando le hablaba del miedo, de los nervios, un día cualquiera lo cogía, lo llamaba y a lo mejor estaba en Estambul. Me decía, hijito, ¿qué quiere ahora? ¿Qué está haciendo? Y le decía, maestro, que lo paso muy mal tocando porque me ponía muy nervioso y era el simple hecho de que ya yo estaba sintiendo la responsabilidad porque ya la gente me escuchaba, ya la gente empezaba a conocerme, estaba grabando con los músicos que yo idolatraba, en discos que escuchaba todo el mundo, el peso de la responsabilidad. Entonces yo lo llamé y decía que me costaba mucho trabajo tocar y que me ponía muy nervioso y esperando una respuesta de él como empática, ¿no? O que me calmara, ¿no? Que me dijera, no, tranquilo, digo, no. Y lo que me dice, eso no se cura, ¿eh? Eso va peor. Digo, estamos bien, maestro. Como diciendo, tienes que convivir con eso toda tu vida y además estar cada vez más preparado porque eso va a crecer. O sea, tienes que acostumbrarte a vivir con Lo que eso. toca. ¿Y fue verdad? Totalmente, es todo lo que me dijo, que iba peor. Paco llegó a decir que tú eras su debilidad. ¿Cómo fue cuando te enteraste de eso? La verdad es que venía de Madrid. Venía de Madrid, venía en el tren y era un concierto, creo que el concierto que dio en Jerez, y le hicieron como una pequeña entrevista en la contraportada del que no recuerdo el diario que era, no sé, creo que era el diario, no recuerdo. Bien, y me mandaron la foto de la contraportada que creo que es donde él lo decía. Y bueno, es que al maestro le gusta mucho el toque de Jerez, las cosas con sabor, pero bueno, no sé, a lo mejor ahora ya no le gustaría tanto. Y bueno, llevas toda la vida cargando con muchas herencias, la del Morao, la del flamenco de Jerez.
¿Cómo has construido un poco tu propio camino dentro de todo esto? Yo creo que eso no se pretende, eso pasa y pasa. Yo no sabría decirte, no creo que tú alejándote o pretendiendo hacer las cosas de una manera, yo creo que eso pasa y aunque haya unos factores externos que contribuyan a que tú a lo mejor te aísles un poco. Por ejemplo, yo en mi juventud no tuve tanta relación con muchos guitarristas, sino yo escuchaba a los guitarristas que me gustaban y yo realmente no crecí escuchando a muchos guitarristas. Pienso, lo digo muchas veces, a lo mejor eso pudo contribuir a que yo, es verdad que me diferenciaba mucho de algunos guitarristas de mi generación, ¿no? Pero como te digo, yo no lo pretendí, sino simplemente fue lo que me tocó vivir. Ocurrió. Tu proyecto con Israel Fernández ha llegado a mucha gente que quizá no escuchaba flamenco antes. ¿Qué sientes al saber que el flamenco llega a oídos nuevos a través de tu guitarra? Bueno, eso es una de las recompensas más bonitas del mundo, de verdad. Y es quizás lo que balancea ese estado de nervio y de responsabilidad que tenemos ya cuando pasamos. También el maestro habla de eso, ¿no? Que habla de que el espíritu no... Hay un momento que tú vas consiguiendo metas y materiales, como lo quieras llamar, o te posicionas como guitarrista, pero hay una cosa que es lo que te mantiene ahí y compensa ese estado de nervio, que es una de esas de responsabilidades, eso, la gente que viene a verte después del teatro, que haya chavales jóvenes que con 16, 17, 18 años ya quieran ser guitarristas como tú, llegar al teatro, y porque el flamenco también ha estado, o sea, teñido también que, muchas veces de gente rancia o está vinculado a gente mayor, ¿no? A las peñistas, y cuando llegamos a un teatro y vemos el teatro lleno de gente joven, y nosotros haciendo el flamenco tradicional, que eso sí que es verdad, que nosotros cantamos, Isra canta por soleá, por seguirilla, por bulería, por tango, y vemos el teatro que está lleno y es gente joven que está escuchando una soleá, una seguirilla. Yo creo que eso es muy bonito. Y Diego, ¿cómo dirías que es Diego el Morao cuando no tiene la guitarra en la mano? Uf, ¿cómo soy yo? Como decía el maestro también, que decíamos que todos somos unos neuróticos y unos... Los guitarristas estamos todos para el garaje, de verdad. Es que la guitarra es... Es verdad que tiene un momento ahí que te da... que te ayuda a vivir, pero son momentos muy fugaces, muy fugaces. Normalmente los guitarristas somos personas... Aunque yo soy un guitarrista un poco anárquico y como digo yo siempre, yo vivo más con la guitarra que para la guitarra, que el maestro, sin embargo, yo creo que era distinto, ¿no? El maestro vivía para la guitarra, ¿no? Aunque tenía su hobby y le gustaba pescar, la pesca, y le gustaba el fútbol, pero yo creo que es una excepción de esos guitarristas que se dedican, que tienen ese sonido y esa... Es que el maestro, que era, como te he dicho antes, que hablar del maestro. Yo la verdad que intento, a mí me gusta disfrutar de la vida y no obsesionarme mucho con la guitarra, aunque la verdad que no puedo separarme mucho de la guitarra. Estamos obligados los guitarristas a tenerla así como estoy ahora. Pues estupendo, Diego. Y ya para terminar, vamos a acabar con la última pregunta que hacemos siempre. Y diría que te la pienses bien, que es, ¿cuál es la primera palabra que se te viene a la cabeza al pensar en Paco de Lucía? ¿Verdad?